Hola a todos, en este nuevo video voy a resolver este ejercicio, el cual plantea tres cargas en paralelo y dos preguntas sencillas. La magnitud que entrega la fuente y el factor de potencia de la carga combinada. En este caso vamos a realizar primero un esquema de cómo sería la conexión. En este caso vamos a tener la carga 1 con una potencia de 4,864 kilovatios. Importante, el factor de potencia es de 0,79 en atraso. Esto para la carga 1. Ojo, estas medidas de potencia que están acá son potencias trifásicas. Vamos con la carga 2. La carga 2 también tenemos información y me dicen que la potencia es de 17,636. Ojo, aquí ya son kilovolamperes, es decir, la magnitud de la potencia aparente. Y me dicen que el factor de potencia es 0,36 en atraso. Entonces, esta es la información que me ofrecen de la carga 2. Vamos con la carga 3. La carga 3 tiene una particularidad. Me está dando primero la corriente de la carga. Y la corriente de la carga me dicen que es 73,8. No me dicen el ángulo, solamente me dicen la magnitud. Y adicional me están diciendo que consume una potencia de 13,853 kilovolamper reactivos. Bueno, aquí en discusión lo de la palabra consume potencia. Listo. Entonces tenemos tres cargas pues conectadas en paralelo. Eh, Estos valores son, como les decía, para tener en cuenta, son de cargas trifásicas. Si voy a hacer yo el equivalente monofásico, el 208 sería una tensión de línea. Para convertirlo en tensión de fase sería 208 sobre raíz de 3. Y cada una de estas potencias tendría que dividirlas en 3. Ahora, como el primer punto o el primer enunciado, lo que me dicen es cuál es la magnitud de la corriente de línea que alimenta estos tres dispositivos. Para ello, este punto lo voy a resolver teniendo en cuenta que S trifásica en magnitud es igual a raíz de 3 veces B de línea por la I de línea. Entonces voy a resolver primero a través de esta ecuación o esta fórmula. Empecemos dibujando los triángulos de cada uno de ellos. La primera carga está en atraso, entonces esta sería el triángulo de la primera carga. La segunda carga también está en atraso, eso sería el triángulo de la segunda carga. La tercera carga tendremos que investigar si está en atraso o en adelanto, pero por ahora dibujemos el triángulo de la tercera carga y vamos a completar estos triángulos. Información del primer triángulo, vamos a hacerlo en potencia trifásica. La información del primer triángulo sería 4,864. El ángulo de acá yo lo puedo calcular de una forma muy sencilla, que ese ángulo θ sería coseno a la menos 1 del factor de potencia, que es 0,79. Por ende, este ángulo me da 37,81. Ya teniendo esta información, utilizando trigonometría básica,
puedo encontrar el ángulo que haga la magnitud de esta potencia reactiva y que sería 3,775 kilovolt reactivos, y estos son kilovatios. Vamos con la segunda carga. La segunda carga, lo mismo. Este ángulo de acá yo lo puedo encontrar a través de teta igual coseno a la menos 1 del factor de potencia, que es 0,96. Realizando esa operación, ese ángulo da de 16,26. Si sé que la potencia aparente es de 17,636 kilovolt, pues yo puedo calcular de una forma muy sencilla tanto la activa como la reactiva. Lo mismo es resolver este triángulo. 16,93. Si tienen alguna duda de cómo resolver este triángulo, aquí en la parte superior les doy un enlace de trigonometría para que repasen un poco. Kilovatios. Y esta parte de acá, que sería la reactiva, sería de 4,938 kilovolt reactivos. Vamos con la tercera carga, que es bastante interesante. Primero tenemos que la reactiva es de 13,853. Pongamos acá kilovolt reactivos. En este caso no conocemos ni ángulo ni factor de potencia, pero sí conocemos la tensión a la que está alimentada y la corriente que está llegando. Si fuera un equivalente monofásico, podemos decir que la S, o la potencia monofásica, es igual a la potencia trifásica entre 3. De esa forma puedo decir que Q también pues sería la misma Q trifásica que me dan acá, 13,853 dividido entre 3. Utilizando la fórmula básica de potencia, la cual me dice que la potencia es igual a V por I conjugado, ¿qué puedo tener yo? Voy a obtener que P, voy a hacerlo que la tensión esté en ángulo 0 por la corriente es 73,8 a un ángulo teta. Este ángulo no lo conozco, es el ángulo que debe llevar esta corriente, como es, bueno, sería menos teta o teta acá para ponerlo conjugado. Sería igual a la potencia total, que sería una P que no conozco, más JQ. Si yo realizo esta operación, me va a quedar que esto es igual a 8.862,558 a un ángulo de teta, y esto es igual a P más J, y esta Q es la Q que me dan acá, sería 13,853 dividido entre 3. Bueno, esto está en K. Recordemos por qué vive entre 3, porque esta Q que me dan acá es trifásica y esta fórmula que estoy utilizando acá es para monofásica. Esto ya no va a ser muy difícil para ustedes hacer por componentes, es decir, esta parte de la potencia, dejarla expresada en parte real y parte imaginaria, y ustedes fácilmente puedan poder encontrar que la P debe ser igual a 7.564,5278.
Ahora, esta P es la monofásica. Entonces, la P trifásica de la carga 3, pues es este valor multiplicado por 3, que sería 22,694 bueno, kilovatios. Si quizás ustedes tienen valores un poco diferentes, es normal, porque todo depende de las aproximaciones que hayamos tomado en estos ángulos o el número de cifras significativas después de la coma, pero van a ser valores muy, muy cercanos. Listo. Teniendo esto, ya tengo la otra información de este triángulo y esto sería 22,694 kilovatios. Ahora, ya después de tener los tres triángulos, acá, bueno, si ustedes quieren, pueden encontrar el ángulo y también pueden encontrar aquí la magnitud de la potencia aparente. Ya teniendo la información de estos triángulos, me queda la parte más sencilla, que es simplemente sumar los triángulos para saber cuál es la potencia trifásica combinada. La suma de estos tres triángulos me va a dar otro triángulo adicional, sería este triángulo verde que estoy graficando acá. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a sumar todas las potencias activas, 4,8, 16,9, 22,6, y ese resultado es aproximadamente igual a 44,489 kilovatios. Esta parte de acá es lo mismo, vamos a sumar todas las reactivas, 3,7 más 4,9 más 13,8, y el valor es aproximadamente igual a 22,566 kilovolt reactivos. Ya teniendo esto, yo puedo calcular la magnitud de la potencia aparente, lo podemos hacer por Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, y sacamos la raíz cuadrada, y esto va a ser 49,850 kilovolt. Ahora, ya teniendo esta potencia, que es la potencia combinada, ahora sí voy a utilizar esta fórmula que les planteaba aquí en un principio para calcular la I sub L en magnitud. Ojo con eso. I sub L en magnitud debe ser igual a la potencia trifásica sobre raíz de 3. Ojo con lo que van a poner acá porque es B sub L, es la B de línea. Y recordemos que esta de acá es B de fase. Entonces, esto sería igual a 49,850 kilovolt sobre raíz de 3 por 208 voltios. Haciendo un análisis dimensional, cancelamos voltios con voltios y la respuesta me va a dar en amperios. Y tengo que la I sub L que obtengo acá es aproximadamente igual a 138,4 amperios. Ojo, en magnitud. Utilizo la palabra aproximadamente igual, pues dependiendo los valores o las cifras decimales con las que yo haya trabajado todo el ejercicio. Entonces los valores van a ser 138,3, 138,4, 138,5. Eso es cuestiones de aproximaciones. Y con esto ya encuentro esto, la magnitud de la corriente de línea que alimenta los tres dispositivos. Vamos con el segundo punto, que me dice el factor de potencia de la carga combinada. Es decir, vamos a tener aquí un ángulo delta y vamos a saber que el factor de potencia es igual al coseno de ese ángulo delta. Entonces, para ustedes es muy sencillo calcular ese ángulo delta como tangente a la menos 1 de la reactiva 22,566
sobre la activa 44.489. Entonces, delta debe ser aproximadamente igual a 27,13 grados. Ahora, como ya tengo delta, ya puedo calcular el factor de potencia. Y el factor de potencia sería el coseno de 27,13 grados. Entonces, factor de potencia sería igual a 0,89. Bueno, importante en atraso, pues porque resolvimos el ejercicio como si todas las cargas estuvieran en atraso. Bueno, con eso termino este ejercicio y espero haya sido bastante claro en el proceso de explicación. También recuerden que no es suficiente solamente ver videos explicando los ejercicios, porque debemos también entender que hay una parte teórica y conceptual que debemos entender, y eso está en los libros. No olviden darle like al video, comentarlo y suscribirse. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.